El sol caía sobre Madrid y sin embargo yo sentía frío. Caminaba por la Gran Vía con el móvil en la mano, repasando los mensajes que había recibido de Carla esa mañana. Ella, mi ex, había sido durante años la única persona en la que confiaba, y ahora leer aquellas palabras hirientes me hacía sentir un nudo en el estómago que no se desataba. No vuelvas a buscarme. Ya no significas nada para mí, decía su último WhatsApp, y lo peor era que no venía sola. Estaba con Sergio, ese imbécil que había conocido en una fiesta hace meses. Me dolía más de lo que debería, y eso me asustaba. Sentado en un banco del Retiro, repasaba mentalmente cada detalle de nuestra relación, cómo me dejé cegar por los momentos buenos, cómo ignoré las pequeñas señales que me alertaban de su indiferencia, y cómo, de repente, todo se había derrumbado. El café que me acompañaba se enfriaba lentamente, y cada sorbo era un recordatorio amargo de mi impotencia. Pero en lugar de hundirme, algo empezó a cambiar dentro de mí. Una chispa que antes no estaba. La idea de simplemente desaparecer o llorar en silencio ya no me satisfacía. Necesitaba justicia. Y no cualquier justicia. Necesitaba que sintieran, aunque fuera un segundo, lo que yo sentí cada vez que los veía juntos. Volví a casa decidido a planear algo que ellos jamás olvidarían. Abrí mi portátil y comencé a repasar todas sus redes sociales. Instagram, Facebook, WhatsApp. Todo estaba allí, cuidadosamente documentado por ellos mismos. Fotos sonrientes en terrazas, stories de cenas románticas, comentarios de amigos felicitándolos. Y yo tenía algo que ellos jamás tendrían. Acceso a los secretos que pensaban que estaban bien guardados. Archivos, mensajes antiguos, conversaciones de grupos que ellos creían privados. Todo podía convertirse en parte de mi plan. Esa noche, mientras la ciudad dormía, elaboré un esquema detallado de lo que haría. Cada paso debía ser calculado, sin dejar cabos sueltos. No era simplemente venganza. Era una jugada maestra, silenciosa pero devastadora. Primero, necesitaba asegurarme de que ellos confiaban ciegamente en su mundo perfecto. Y luego, uno a uno, iría desmoronando esa fachada. Pensé en la ironía. Ellos, tan seguros de su amor y de su desprecio hacia mí, nunca imaginarían que yo estaba observando, esperando, preparando mi momento. Pero mientras organizaba cada movimiento, una sensación extraña me invadió. Miedo. Miedo de cruzar la línea, de perder algo de mi propia humanidad en el proceso. Sin embargo, cada recuerdo doloroso, cada traición, alimentaba mi determinación. No era solo por orgullo, era por dignidad. Si alguien debía aprender la lección, éramos ellos. Y yo no iba a ser la víctima esta vez. Antes de dormir, revisé una vez más los mensajes. Carla me había escrito de nuevo. Sergio y yo somos felices. Olvídate de mí. Cerré el móvil y sonreí, por primera vez en semanas. Ellos creían que mi silencio era derrota, pero en realidad era la calma antes de la tormenta. Y mientras cerraba los ojos, imaginaba la expresión en sus rostros cuando todo lo que ellos consideraban seguro se derrumbara ante sus propios ojos. Algo en mi interior me decía que ese plan no solo cambiaría sus vidas, sino la mía, y no podía esperar para ponerlo en marcha. Sin darme cuenta, había dejado de ser la víctima. Ahora era el estratega, el que controlaba el tablero. Y pronto, ellos lo descubrirían de la manera más dolorosa posible. Justo cuando creía tenerlo todo bajo control, sonó un mensaje inesperado en mi móvil. Un número desconocido. Sé lo que estás planeando, y no todos los secretos están a tu alcance. Al día siguiente, desperté con la sensación de que algo había cambiado. La alerta del mensaje desconocido seguía dándome vueltas en la cabeza mientras desayunaba rápidamente. No era solo una advertencia, era una amenaza velada, y eso me puso en guardia. Madrid despertaba con su ruido habitual. Coches, motos, gente apurada rumbo al trabajo, y yo sentía que cada paso que daba podía ser observado. Cerré la puerta del piso con más fuerza de la habitual y me dirigí a mi ordenador. Tenía que revisar todo nuevamente, asegurarme de que no había errores en mi plan. Cada pequeño fallo podía arruinar meses de paciencia y estrategia. Abrí mis archivos y comencé a organizar la información de Carla y Sergio. Había conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos, fotos de sus vacaciones, ubicaciones compartidas. Todo formaba un mapa de sus hábitos y vulnerabilidades. Mientras repasaba cada detalle, mi mente jugaba con escenarios posibles. ¿Qué haría si alguien más se enteraba de mi plan?
qué consecuencias tendría para mí y hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Cada decisión se volvía más clara. Precisión y paciencia eran las únicas armas que necesitaba. Sin embargo, ese mensaje desconocido no dejaba de rondarme. ¿Quién podía saber de mis movimientos? Nadie en mi círculo cercano tenía acceso a toda esa información. ¿Acaso alguien los había ayudado a mantener sus secretos seguros y ahora me vigilaba a mí? Esa incertidumbre me hizo sentir incómodo, pero también más vivo. Era un juego peligroso, y los riesgos aumentaban la adrenalina. Cerré los ojos un momento, respiré profundo y me repetí: todo tiene que salir perfecto. Decidí salir a la calle y observar a la gente. Necesitaba distraerme y al mismo tiempo buscar inspiración. Paseando por el barrio de Malasaña, con sus cafés llenos de artistas y universitarios, pensé en cómo la vida puede cambiar en un instante. Vi parejas felices, amigos riendo, y sentí un deseo intenso de que Carla y Sergio sintieran esa misma vulnerabilidad que yo había sentido tantas veces. Cada sonrisa inocente me recordaba que ellos también podían perder el control, que su mundo perfecto no era tan sólido como creían. Esa tarde, mientras revisaba las redes sociales de Sergio, descubrí un detalle que me hizo sonreír. Una foto que él había publicado en Instagram, etiquetando a Carla, mostraba una conversación que creía privada. Era un error pequeño, un descuido de confianza, pero suficiente para abrir una puerta. Guardé la captura y comencé a planear cómo usaría esa información a mi favor. Cada detalle, cada gesto, cada mensaje oculto podía convertirse en parte de mi estrategia de venganza. No había vuelta atrás. Cada movimiento contaba y yo no podía permitirme perder. Pero justo cuando me sentía más confiado, mi móvil vibró de nuevo. Otro mensaje del mismo número desconocido. No eres el único que sabe moverse en las sombras. No todos los secretos son tuyos, y hay líneas que no deberías cruzar. El escalofrío recorrió mi espalda, y por un momento dudé. Alguien más estaba jugando este juego. Alguien que podía adelantarse a mí o, peor aún, exponer todo mi plan antes de tiempo. Respiré hondo y respondí mentalmente: perfecto. Esto solo hará que mi victoria sea aún más dulce. Esa noche, mientras revisaba cada archivo y cada conversación, tomé una decisión. No podía permitir que nadie interfiriera en mi camino hacia la justicia. Necesitaba reforzar mis defensas, asegurarme de que cada paso estuviera blindado. Y mientras trazaba las últimas piezas de mi estrategia, recordé la frase que me había repetido durante semanas: no soy la víctima, soy quien mueve las piezas. Esa convicción me llenó de determinación. La tormenta que estaba por venir no solo cambiaría sus vidas, también redefiniría la mía. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cerrar el ordenador, recibí un mensaje en WhatsApp de Carla, directo y sorprendente. He oído algo. Alguien sabe lo que planeas. Ten cuidado. Mi corazón se detuvo por un segundo. No era solo una amenaza anónima. Alguien dentro de su círculo estaba al tanto. Y eso significaba que el juego que creía tener bajo control podía volverse impredecible. Una mezcla de miedo y emoción recorrió mi cuerpo. Todo estaba a punto de cambiar. Y yo estaba listo para enfrentarlo, aunque no supiera exactamente qué se avecinaba. Al despertar al día siguiente, una sensación de inquietud me recorrió el cuerpo. No era solo por los mensajes anónimos, ni por la advertencia de Carla. Era algo más profundo, un presentimiento de que todo estaba a punto de explotar. Madrid despertaba con su ritmo habitual. Pero para mí, cada sonido de la ciudad tenía un matiz distinto, cargado de tensión. Mientras caminaba hacia el metro, revisaba mentalmente cada movimiento de mi plan. No podía permitirme errores. La venganza no admite improvisaciones. Al llegar a casa, lo primero que hice fue abrir mis redes sociales. La cuenta de Carla y Sergio estaba más activa que nunca. Historias en Instagram, likes, comentarios de amigos felicitándolos, todo formando una burbuja de perfección que me resultaba insoportable. Pero entonces lo vi. Un pequeño descuido en una story de Carla. Un reflejo en el espejo que dejaba entrever que alguien más estaba cerca de ella mientras grababa. Sonreí con malicia. Incluso el más cauteloso puede cometer errores cuando cree que todo está bajo control. Cada detalle, por insignificante que pareciera, era una pieza de mi rompecabezas. Decidí que era momento de actuar, pero no de manera impulsiva. Mi objetivo era hacerlos caer sin que sospecharan de mí. Empecé creando perfiles falsos en redes sociales, siguiendo sus hábitos, comentando de manera sutil,
sembrando dudas entre sus amigos más cercanos. Cada mensaje, cada interacción, estaba calculada para que pareciera accidental, natural, pero cada uno llevaba consigo un pequeño veneno que lentamente corroía la confianza que tenían entre ellos. La satisfacción de ver cómo caían en mi trampa me daba un poder que nunca había sentido antes. Esa tarde, recibí un mensaje del número desconocido otra vez. Te estás acercando demasiado. No todos los secretos deben salir a la luz. Mi primer impulso fue bloquear el número, ignorarlo, pero algo en mi interior me decía que esa advertencia podía ser útil. Quizá alguien quería jugar conmigo, subestimándome, y eso solo fortalecía mi determinación. Respondí mentalmente, perfecto. Si quieres jugar, jugarás en mi tablero. Esa mezcla de miedo y desafío me hacía sentir más vivo que nunca. La adrenalina recorría mis venas y mis ideas se volvían más claras y precisas. Decidí entonces acercarme a uno de los lugares que frecuentaban Carla y Sergio, un café en Chueca donde solían pasar las tardes, compartiendo risas y miradas cómplices. Me senté en una mesa cercana, con la excusa de leer un libro, observándolos sin que me notaran. Cada gesto de ellos, cada movimiento, era información valiosa. Noté la confianza absoluta en sus miradas, la seguridad de que nadie podía dañar su burbuja perfecta. Esa arrogancia iba a ser su perdición. Sonreí por dentro. La tormenta estaba a punto de comenzar, y ellos no tenían idea de lo que se avecinaba. Mientras trazaba mis próximos movimientos, recordé todos los momentos de humillación y dolor que habían dejado en mí. Cada vez que me humillaron frente a amigos, cada vez que ignoraron mis sentimientos, cada vez que creyeron que yo era insignificante. Todo eso se transformó en estrategia, en energía concentrada. Ya no era el chico vulnerable que lloraba en su sofá. Ahora era un estratega calculador, un observador silencioso que entendía los secretos de quienes pensaban conocerme. Cada pequeña victoria futura sería un golpe directo a su orgullo, y eso me llenaba de satisfacción. Al caer la noche, mientras regresaba a casa, recibí un último mensaje del número desconocido. Hoy no dormirás tranquilo. Algunos secretos salen a la luz antes de tiempo. Mi corazón se aceleró y, por primera vez, sentí un escalofrío real. Al encender mi ordenador, descubrí un archivo nuevo en mi correo, sin remitente. Fotos de Carla y Sergio, pero en un contexto íntimo que ninguno de sus amigos conocía. Al principio pensé que era parte de la trampa, pero al analizarlo, entendí que alguien más estaba interviniendo y que mi plan, por primera vez, se veía amenazado. Cerré los ojos un momento y respiré hondo. La situación se había vuelto más peligrosa, más impredecible, pero también más emocionante. Tenía que mantener la calma, adaptar mi estrategia y seguir adelante. La venganza no era un camino recto. Estaba llena de giros, peligros y sorpresas. Y yo estaba listo para cada uno de ellos, decidido a recuperar el control. No importa lo que costara. Pero justo cuando pensaba que tenía todo bajo control, un mensaje apareció en la pantalla de mi ordenador, en letras rojas. Si das un paso más, no habrá vuelta atrás. Ellos ya saben que estás aquí. El mensaje en letras rojas seguía parpadeando en la pantalla y un frío recorrió mi espalda. Si das un paso más, no habrá vuelta atrás. Ellos ya saben que estás aquí. Mi primer instinto fue apagar el ordenador y salir a la calle. Pero sabía que huir no era una opción. Esta era la línea que separaba la impotencia de la acción. Y yo había decidido, desde el principio, que no volvería a ser víctima. Cerré el portátil lentamente, respirando hondo, y comencé a repasar mentalmente cada paso que había dado. Todo parecía en orden, pero la advertencia dejaba claro que alguien estaba un paso por delante de mí. Alguien que conocía mi plan o que tenía información privilegiada sobre mis movimientos. Decidí no mostrar miedo. Apagué el móvil, me cambié de ropa y salí al barrio de Salamanca, donde sabía que Carla y Sergio disfrutaban de cenas lujosas con amigos y contactos importantes. Mientras caminaba entre calles iluminadas y escaparates que reflejaban un mundo que parecía lejano, pensé en cómo la vida puede cambiar en segundos. Ellos creían que todo estaba bajo control, pero yo estaba decidido a demostrarles que la confianza absoluta es el primer error que comete quien se siente invulnerable. Al llegar a la terraza de un restaurante elegante, los vi. Carla reía como si nada hubiera pasado, y Sergio la miraba con esa sonrisa de superioridad que tanto odio me causaba. Tomé asiento en una mesa cercana, fingiendo leer un periódico, pero observando cada gesto, cada palabra, cada pequeño movimiento que pudiera darme ventaja.
Noté cómo Carla bajaba la guardia y cómo Sergio confiaba ciegamente en su entorno. Cada instante que pasaba era una oportunidad para sembrar dudas, para infiltrarme en su mundo sin que ellos lo percibieran. Mientras tomaba nota mental de sus interacciones, sentí un estremecimiento. Alguien me estaba observando. No era un desconocido. Era alguien que sabía exactamente quién era yo y qué planeaba. Mi mente empezó a correr, evaluando posibilidades. ¿Era un aliado de ellos? ¿Alguien que quería arruinarme antes de tiempo? Todo debía hacerse con precisión, porque un solo error podía desbaratar meses de planificación. Y mientras más pensaba, más consciente me volvía de la delgada línea entre la venganza y la destrucción total. Esa noche, regresando a casa, decidí que debía adelantármeles. Cada pequeño error que cometieran podía ser mi oportunidad, y ahora más que nunca necesitaba controlar cada detalle. Revisé sus redes sociales, buscando inconsistencias, pistas o descuidos. Fue entonces cuando lo encontré. Una conversación eliminada de WhatsApp, visible solo por un fallo técnico, donde Sergio admitía a un amigo que estaba nervioso por algo que no quería que Carla descubriera. Esa era la grieta en su armadura, la primera señal de que su burbuja de perfección tenía fisuras. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que debía actuar rápido. Preparé una serie de movimientos estratégicos, publicaciones sutiles en redes, mensajes indirectos a sus amigos y la creación de pruebas que, aunque falsas, parecieran irrefutables. Cada paso estaba diseñado para que el pánico creciera sin que ellos supieran de dónde venía la amenaza. Mientras organizaba todo, el miedo se mezclaba con la excitación. No era solo la venganza lo que me movía, era demostrar que yo podía recuperar el control de mi vida y hacerles sentir el mismo dolor que ellos me infligieron. Justo cuando creía tener todo bajo control, sonó mi móvil. Era un número desconocido de nuevo. Hoy será la primera pieza en caer. Pero cuidado, no todos los aliados son lo que parecen. Mi respiración se aceleró y por un segundo dudé. Todo indicaba que alguien más estaba jugando en este tablero, alguien que podía desbaratar mis planes o incluso usarlos para sus propios fines. Sin embargo, en lugar de detenerme, esa advertencia me hizo más decidido. Si alguien quería jugar conmigo, aprendería que no era tan fácil manipularme. Y mientras me preparaba para ejecutar la primera fase de mi plan, una notificación inesperada apareció en la pantalla. Un vídeo de Carla y Sergio, pero esta vez no reía ni sonreía. Algo había cambiado en su expresión, algo que no había visto antes, y en ese instante supe que por fin el juego había comenzado de verdad. Esa noche Madrid estaba silenciosa, pero en mi mente todo era un torbellino de pensamientos y estrategias. El vídeo que había recibido mostraba a Carla y Sergio discutiendo, con gestos tensos y miradas que delataban miedo y desconfianza. No era una pelea normal. Había algo más profundo, un indicio de que la primera grieta en su burbuja de perfección había comenzado a formarse. Sonreí con malicia. Finalmente, la tormenta que llevaba planeando semanas empezaba a golpearles donde más les dolía. Revisé una y otra vez el vídeo, pausando cada gesto, cada palabra, buscando pistas que pudieran darme ventaja. Noté que Carla sostenía su móvil de manera incómoda, revisando mensajes, y Sergio miraba alrededor, como si sospechara de alguien. Esa tensión era oro puro para mí. Cada segundo de duda, cada minúsculo fallo, era una pieza que podía usar para desarmar su mundo. Y mientras más lo analizaba, más claro tenía mi siguiente movimiento. Necesitaba acercarme a ellos indirectamente, infiltrarme en su entorno de confianza y empezar a mover los hilos. A la mañana siguiente, decidí crear una serie de perfiles falsos en redes sociales, cada uno con historias diferentes, pero todos dirigidos a sembrar pequeñas dudas. Mensajes sutiles a sus amigos más cercanos, comentarios indirectos en fotos y publicaciones, hasta insinuaciones de secretos que no existían. Todo calculado para que pareciera casual, natural, pero con el efecto de provocar miedo y desconfianza. Cada interacción estaba pensada para hacer que Carla y Sergio cuestionaran no solo su relación, sino también su percepción de la realidad. Mientras ejecutaba estos movimientos, recibí un nuevo mensaje del número desconocido. Estás jugando con fuego. No todos los secretos deben salir a la luz. Algunos pueden quemarte a ti también. Mi primera reacción fue sentir miedo, un escalofrío que recorrió mi columna, pero rápidamente lo transformé en energía. Esa advertencia no era más que otro desafío. Si alguien pensaba que podía intimidarme, estaba equivocado. Cada riesgo, cada amenaza,
solo reforzaba mi determinación de hacer que pagaran por todo el daño que me habían hecho. Esa tarde, decidí acercarme más a su círculo social. Conocía a varios de sus amigos por eventos pasados y fiestas. Algunos de ellos eran completamente leales a Carla y Sergio, otros simplemente buscaban aprobación. Aprovechando esto, comencé a plantar pequeñas dudas, conversaciones casuales que parecieran inocentes, pero que gradualmente comenzaron a corroer la confianza entre ellos. Noté cómo ciertos comentarios hacían que Carla mirara su móvil con nerviosismo y cómo Sergio fruncía el ceño al escuchar rumores que antes jamás le habrían preocupado. Cada reacción era un triunfo silencioso, una confirmación de que mi plan estaba funcionando. Esa noche, mientras preparaba la siguiente fase, recibí un mensaje directo de alguien que se identificaba como aliado anónimo. Puedo ayudarte a terminar lo que empezaste, pero debemos ser discretos. Ellos sospechan más de lo que crees. Mi corazón se aceleró. La idea de tener un aliado era tentadora, pero también arriesgada. ¿Quién podía ser? ¿Y qué intenciones tenía realmente? Por un momento dudé, pero la necesidad de acelerar la caída de Carla y Sergio superó cualquier precaución. Decidí responder mentalmente. Perfecto, esto es justo lo que necesitaba. Al día siguiente, observé cómo las primeras grietas comenzaban a mostrarse abiertamente. Carla y Sergio discutían en público, pequeñas miradas de sospecha, gestos tensos, mensajes revisados constantemente. Sus amigos empezaban a notar que algo estaba mal. Todo parecía casual, pero yo sabía que era solo el principio. La tensión crecía, y la burbuja de perfección que tanto habían cultivado comenzaba a resquebrajarse. Justo cuando estaba a punto de cerrar el ordenador y respirar un momento de satisfacción, un nuevo mensaje apareció, con un vídeo adjunto. Esta vez, no mostraba a Carla ni a Sergio, sino algo que no esperaba. Un documento que parecía revelar secretos de mi pasado, información que creía olvidada y enterrada. La sensación de peligro volvió, más intensa que nunca. La jugada que yo creía tener controlada ahora se complicaba, y alguien más estaba dispuesto a jugar su propia partida. El documento que apareció en mi pantalla esa noche me dejó helado por un segundo. Era información de mi pasado que yo creía completamente enterrada. Detalles que podrían arruinar no solo mi plan, sino mi propia reputación. La primera reacción fue miedo, un miedo distinto al que había sentido antes. Este no venía de Carla ni de Sergio, sino de alguien que conocía mi historia más íntima, alguien capaz de usarla en mi contra. Pero rápidamente lo transformé en concentración. Cada situación difícil, cada amenaza inesperada, era una oportunidad para demostrar que yo podía mantener el control. Revisé cuidadosamente cada línea del documento, cada archivo adjunto, buscando pistas sobre quién podría haberlo enviado. Nada estaba firmado, ningún indicio claro. Todo indicaba que había alguien más jugando en las sombras, alguien tan calculador como yo. La sensación de peligro y adrenalina era intensa. Cada error podía costarme caro. Respiré hondo y me recordé a mí mismo que el miedo podía ser un aliado si se usaba correctamente. Cada amenaza que recibía solo debía fortalecer mis estrategias, no paralizarlas. Al día siguiente, Madrid despertaba con su ritmo habitual, pero yo ya no era el mismo de hace semanas. La venganza había dejado de ser un simple objetivo. Era un juego donde cada movimiento debía ser preciso y cada respuesta rápida. Decidí visitar un café en Chamberí, que frecuentaban mis amigos, y mientras tomaba un café solo, empecé a planear cómo usar la información de aquel documento en beneficio propio. No podía permitir que me intimidara. Cada secreto que revelaban de mí podría convertirse en una trampa para quienes querían detenerme. Mientras trazaba nuevas estrategias, observé cómo los primeros efectos de mi plan contra Carla y Sergio empezaban a intensificarse. Los mensajes indirectos que había enviado, los rumores sembrados entre sus amigos, los pequeños descuidos, todo estaba empezando a generar tensión. Noté cómo Carla revisaba su móvil compulsivamente y cómo Sergio miraba a su alrededor con sospecha. Sus gestos me confirmaban que las grietas en su relación y en su confianza crecían cada vez más. La emoción de ver que mi estrategia funcionaba se mezclaba con la tensión de enfrentar un nuevo jugador inesperado en este tablero. Decidí que era momento de avanzar a la siguiente fase, infiltrarme directamente en su círculo más cercano. Utilicé los perfiles falsos que había creado para interactuar con amigos y conocidos de Carla y Sergio, generando dudas, insinuaciones y malentendidos que parecían naturales. Cada comentario, cada mensaje, estaba calculado para sembrar incertidumbre. Mientras ejecutaba estas acciones,
Sentía una mezcla de miedo y euforia. Miedo por el desconocido que podía exponer mi pasado, y euforia al ver cómo la presión sobre ellos aumentaba gradualmente. Esa noche, mientras revisaba los efectos de mis movimientos, recibí un mensaje encriptado del número desconocido. No confíes en nadie. Algunos secretos no están destinados a ser descubiertos, ni siquiera por ti. El escalofrío recorrió mi espalda nuevamente, pero no me detuvo. Cada advertencia se transformaba en información útil, una guía sobre los límites que debía respetar y las precauciones que debía tomar. La sensación de estar en un juego de alto riesgo me mantenía alerta y concentrado como nunca antes. Al cerrar el ordenador y mirar la ciudad desde mi ventana, reflexioné sobre todo lo que había pasado hasta ahora. La tensión, las amenazas, los descubrimientos, todo estaba llevando la situación al punto de quiebre. Carla y Sergio ya no tenían la tranquilidad que antes disfrutaban. Su mundo se desmoronaba poco a poco, mientras yo me mantenía en control, aunque consciente de que había alguien más moviéndose entre las sombras. Justo cuando creía tener la noche bajo control, mi móvil vibró con un nuevo mensaje. Una foto de Carla, sola en su apartamento, con una expresión de terror que jamás había visto antes. En el pie de foto, una sola frase. No estás solo en este juego, y yo también sé lo que harás. La imagen en mi móvil me hizo sentir un frío que me recorrió de pies a cabeza. Carla, sola en su apartamento, con los ojos desorbitados, miraba algo fuera de cámara. El mensaje decía: no estás solo en este juego, y yo también sé lo que harás. Por un momento mi primer impulso fue desconectarme, apagar todo, ignorarlo, pero sabía que eso no era una opción. Había entrado en este juego con determinación y paciencia, y no iba a permitir que nadie lo interrumpiera. Cerré los ojos. Respiré hondo y recordé que cada amenaza, cada aviso, podía convertirse en ventaja si se manejaba con inteligencia. Decidí que era hora de actuar con cautela, observando cada movimiento de Carla y Sergio desde lejos. Durante días, monitoreé sus redes, sus interacciones, incluso los lugares que frecuentaban. Cada gesto, cada conversación, cada comentario en stories se convirtió en información valiosa. Descubrí patrones en sus rutinas, momentos de vulnerabilidad que podía aprovechar. Y mientras más observaba, más consciente era de que alguien más estaba interviniendo. Ese jugador desconocido se movía con sigilo, dejando pistas que podían confundir o alertarme. Para no ser detectado, comencé a alternar mis métodos. Perfiles falsos en redes sociales, llamadas anónimas a contactos cercanos, mensajes indirectos que sembraban dudas sin revelar mi identidad. Cada acción debía parecer natural, un accidente del destino, pero en realidad estaba cuidadosamente calculada. Y funcionaba. La tensión entre Carla y Sergio aumentaba, sus discusiones eran más frecuentes, y la seguridad que antes sentían comenzaba a resquebrajarse. Mientras trazaba los próximos pasos, revisé nuevamente el documento que contenía información de mi pasado. A pesar de la amenaza implícita, encontré en él oportunidades que podía usar a mi favor. Revelar algunos detalles estratégicamente podría reforzar mi plan, desestabilizar a los que creían que podían controlarme y, al mismo tiempo, proteger mis propios secretos más delicados. La adrenalina de manejar estas piezas de forma precisa me mantenía concentrado y despierto hasta altas horas de la noche. Una noche, mientras analizaba todo, un mensaje apareció en la pantalla de mi ordenador. Un vídeo que mostraba a Sergio entrando en un bar con alguien desconocido. El archivo no tenía fecha ni contexto, solo mostraba una conversación parcial y gestos que parecían cargados de tensión. La incógnita me mantenía alerta. ¿Era otra amenaza? ¿O era una oportunidad para acelerar mi plan? Decidí esperar, observar, analizar cada detalle antes de actuar. Todo debía ser calculado al milímetro. Cualquier precipitación podría arruinarlo todo. Al día siguiente, me encontré con un amigo común que casualmente mencionó a Carla. La he visto últimamente muy nerviosa, como si alguien la estuviera presionando. Su comentario me confirmó lo que sospechaba. La presión que yo había empezado a ejercer funcionaba, pero el juego estaba más complicado de lo que creía. No solo debía mantener el control sobre ellos, sino también anticipar los movimientos del jugador desconocido. Esa noche, mientras la ciudad dormía y yo revisaba mis notas, recibí un mensaje final del desconocido. Si sigues, nada volverá a ser igual. Estás jugando con fuego, pero quizás ya no importa. El corazón me latía con fuerza. Tenía que decidir si arriesgarme a continuar,
sabiendo que había alguien más que podía complicar todo o detenerme antes de que el tablero se desmoronara. Y justo cuando estaba a punto de tomar la decisión, un sonido en mi puerta me hizo dar un salto. Al abrir no había nadie, solo un sobre negro, sin remitente, con una sola frase escrita en tinta roja. La primera jugada comienza esta noche, y ninguno de los dos volverá a dormir tranquilo. El sobre negro temblaba entre mis manos mientras lo abría lentamente. Dentro había varias fotografías de Carla y Sergio, en el coche, en la terraza de su apartamento, incluso en su oficina. Cada imagen mostraba momentos cotidianos, aparentemente inocentes, pero había algo extraño en ellas. Ciertos detalles, gestos, miradas de preocupación o miedo que ellos creían ocultos, pero que yo podía aprovechar. No estaba solo en este juego, eso estaba claro, y la sensación de peligro se mezclaba con una excitación difícil de describir. Esa misma noche, decidí implementar la primera jugada decisiva de mi plan. No podía actuar a ciegas. Debía usar la información de manera estratégica, sembrando miedo y desconfianza sin revelar mi identidad. Envié mensajes anónimos a varios contactos de Carla, insinuando secretos y traiciones que nunca habían existido, pero que parecían plausibles. Paralelamente, publiqué sutiles indirectas en sus redes sociales, lo suficientemente vagas como para que ellos dudaran de la fuente, pero impactantes para que sintieran que su mundo seguro comenzaba a colapsar. Mientras observaba cómo la tensión se acumulaba, recibí un mensaje del número desconocido. Bien, la primera pieza se mueve, pero no todo es lo que parece. Mi corazón dio un vuelco. Aquel jugador misterioso no solo me observaba, también estaba manipulando el tablero. Cada movimiento debía ser doblemente calculado, anticipando no solo la reacción de Carla y Sergio, sino también la del desconocido que parecía conocer mis planes mejor de lo que yo mismo pensaba. A medida que la noche avanzaba, la ciudad parecía dormir, pero yo estaba despierto, atento a cada detalle. La primera señal de éxito llegó a las pocas horas. Un mensaje directo de un amigo cercano de Carla, confuso y preocupado. ¿Has oído algo raro sobre Carla? No sé si creerlo. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. La incertidumbre se estaba filtrando en su círculo más íntimo, y ellos comenzaban a sentir la presión que yo había planeado. Cada duda sembrada, cada insinuación calculada, estaba funcionando. Pero entonces, la tensión subió a un nivel que no esperaba. Un nuevo mensaje apareció en mi móvil. Un vídeo de Carla y Sergio discutiendo acaloradamente en su apartamento, claramente nerviosos y temerosos. Las miradas de Carla mostraban desconfianza, pero también miedo genuino. Sergio, normalmente confiado y arrogante, parecía desbordado por la situación. La adrenalina recorrió mi cuerpo. Cada segundo que pasaba sin que ellos supieran de mi intervención era un triunfo silencioso, una confirmación de que mi plan estaba avanzando. Decidí que era momento de dar un paso más. Debía infiltrarme en su círculo más cercano, manipulando aliados y amigos para que la desconfianza se extendiera aún más. Creé perfiles adicionales en redes. Envié mensajes cuidadosamente redactados, insinuando secretos y traiciones. Cada acción estaba medida al milímetro, diseñada para maximizar el efecto psicológico sin dejar rastros que pudieran vincularme. Pero mientras ejecutaba estas jugadas, un nuevo mensaje del desconocido apareció. Si das otro paso, la tormenta será inevitable. Y tal vez demasiado grande para controlarla. Sentí un escalofrío, pero la determinación superó el miedo. Cada advertencia, cada amenaza solo reforzaba mi resolución. La venganza ya no era una opción, era una necesidad. Y mientras la noche avanzaba, supe que la primera gran caída estaba a punto de suceder. Cuando revisé el móvil por última vez antes de dormir, un mensaje final apareció, acompañado de una fotografía de Carla mirando por la ventana de su apartamento, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. El juego comienza, y tú no eres quien controla todas las piezas. El miedo en los ojos de Carla en aquella fotografía me atravesó de una manera extraña. No era solo la venganza lo que me movía, sino la certeza de que la verdad y la justicia estaban finalmente de mi lado. Había pasado semanas observando, planeando, manipulando, y ahora veía cómo los resultados comenzaban a manifestarse. Pero la advertencia del desconocido seguía rondando mi mente. Alguien más estaba moviendo piezas en este tablero, y yo debía anticipar sus jugadas. La tensión era insoportable, y al mismo tiempo, la sensación de control crecía con cada acción bien ejecutada.
Esa mañana revisé nuevamente sus redes sociales. Las primeras grietas ya eran visibles. Carla comentaba con nerviosismo en publicaciones de amigos. Sergio revisaba compulsivamente su móvil y había comenzado a desconfiar de personas cercanas. Mi sonrisa era silenciosa, pero en mi interior sentía una satisfacción profunda. Todo lo que ellos habían construido con arrogancia y seguridad se estaba derrumbando lentamente, y yo estaba allí, invisible, controlando la situación desde las sombras. Decidí que era momento de acelerar la caída. Envié correos electrónicos anónimos a algunos de sus contactos más importantes, insinuando secretos y traiciones que no existían, pero que parecían perfectamente verídicos. Al mismo tiempo, dejé pequeñas pruebas accidentales que podrían ser descubiertas por ellos en cualquier momento. Capturas de conversaciones manipuladas, imágenes cuidadosamente editadas y mensajes ambiguos que sugerían deslealtad. Cada paso debía ser calculado. Cualquier error podría arruinarlo todo. Y la presencia del desconocido hacía que cada movimiento tuviera que ser doblemente preciso. Mientras observaba los primeros efectos, recibí un mensaje del número anónimo. Hoy todo cambiará. Prepárate para lo inesperado. Sentí un escalofrío, pero no de miedo, sino de emoción. Cada palabra del desconocido parecía anticipar algo grande, algo que podía ser peligroso, pero también la oportunidad perfecta para consolidar mi control. Sabía que la caída de Carla y Sergio estaba cerca, pero la intervención de este jugador desconocido añadía un elemento de imprevisibilidad que hacía que todo fuera aún más intenso. Esa tarde, decidí tomar un riesgo mayor. Con la información recabada, envié mensajes directos a los amigos más cercanos de Carla, sembrando dudas sobre su relación con Sergio. Las respuestas no se hicieron esperar. Mensajes confusos, preguntas sobre lealtad, conversaciones truncadas. La tensión entre ellos se volvió palpable incluso desde fuera. Podía sentir cómo la presión aumentaba, cómo la paranoia se filtraba en su círculo íntimo, y cómo cada pequeño gesto se convertía en evidencia de que algo estaba mal. Pero entonces sucedió algo inesperado. Un mensaje nuevo del desconocido apareció en mi móvil. Un vídeo que mostraba a Carla y Sergio juntos, aparentemente conversando con alguien más, pero con gestos que delataban miedo y culpa. No era un vídeo cualquiera. Alguien más estaba interactuando directamente con ellos, y yo debía descubrir quién antes de continuar. Cada segundo contaba, y ahora la situación se volvía más peligrosa, pero también más crucial para que mi plan llegara a su clímax. Al caer la noche, mientras preparaba la jugada final, revisé cada detalle de su rutina, cada conversación, cada interacción reciente. Sabía que la caída pública estaba cerca, que la tensión alcanzaría su punto máximo, y que yo debía estar preparado para cualquier sorpresa que el desconocido pudiera presentar. La combinación de miedo, incertidumbre y control absoluto me mantenía concentrado, y la certeza de que la justicia estaba al alcance me impulsaba a seguir adelante. Y justo cuando estaba a punto de ejecutar la jugada definitiva, un mensaje apareció en la pantalla de mi ordenador, acompañado de una fotografía que me heló la sangre. Carla y Sergio, juntos, pero esta vez con expresiones de terror absoluto, mirando algo detrás de ellos. El texto decía: el final está cerca, pero cuidado, no todos sobrevivirán al juego que comenzaron. El mensaje en la pantalla y la fotografía que mostraba a Carla y Sergio aterrados me dejaron sin aliento por un segundo. Pero esa mezcla de miedo y excitación se transformó rápidamente en determinación. Había llegado el momento de ejecutar la jugada final, la que pondría fin a todo y demostraría que yo ya no era la víctima, sino quien controlaba cada movimiento en este juego de sombras. Durante días, había preparado cada detalle, las pruebas, los mensajes anónimos, los rumores cuidadosamente plantados, los perfiles falsos que manipulaban a sus amigos y conocidos. Cada pieza del rompecabezas estaba lista para encajar en el momento exacto, y ahora, al observarlos desde la distancia, sentí la adrenalina recorrerme el cuerpo. Carla y Sergio no sabían lo que se les venía encima, y su caída sería inevitable. La primera señal de que mi plan funcionaba llegó minutos después. Un mensaje directo de un amigo de Carla, completamente confundido y nervioso, decía: «No sé qué está pasando. ¿Es verdad lo que circula sobre ustedes dos?». Sus miradas de desconfianza comenzaban a intensificarse, y la paranoia se filtraba en cada gesto. Cada acción que había ejecutado semanas antes empezaba a mostrar resultados concretos.
Su mundo perfecto, construido sobre mentiras y confianza ciega, se estaba desmoronando. Decidí intensificar la presión. Un correo anónimo, cuidadosamente redactado, llegó a todos sus contactos más cercanos, con pruebas y capturas que mostraban supuestas traiciones y secretos. Todo estaba diseñado para parecer legítimo, para provocar miedo y desconfianza, pero sin dejar rastro de mi implicación. Mientras lo enviaba, respiré hondo. Cada segundo que pasaba los alejaba más de su seguridad y los acercaba al caos que yo había preparado. Carla y Sergio comenzaron a recibir llamadas y mensajes de conocidos preocupados, amigos dudando de su sinceridad, incluso compañeros de trabajo comentando rumores. La tensión aumentaba y podía percibirla desde lejos. La jugada maestra no era solo hacerlos sentir miedo, sino que sus propios aliados se volvieran contra ellos sin entender por qué. Era un espectáculo silencioso, devastador y absolutamente perfecto. Mientras observaba todo desde mi apartamento, un mensaje del número desconocido apareció por última vez. «Has jugado bien. Ahora depende de ti cerrar el tablero». Sonreí. Ese mensaje no era una amenaza, sino una confirmación de que estaba listo para el acto final. La tormenta estaba a punto de estallar y, por primera vez, me sentí completamente dueño de la situación. Esa noche, los videos, mensajes y correos se combinaron para provocar el colapso final. Carla y Sergio se enfrentaron a sus amigos, a sus colegas y entre ellos mismos. Las discusiones eran intensas, las miradas llenas de miedo y culpa. Nadie confiaba ya en nadie, y la seguridad que creían tener desapareció por completo. Cada pequeño secreto que había sembrado, cada duda sembrada en sus mentes, culminaba en un momento de vulnerabilidad absoluta. Y entonces, en el silencio que siguió a la tormenta, sentí una calma extraña. La venganza estaba completa. Carla y Sergio habían perdido el control total, su mundo se había derrumbado, y yo había salido ileso, más fuerte y seguro que nunca. No fue un acto de crueldad gratuita, sino de justicia, demostración de que nadie debería jugar con la dignidad y la vida emocional de otros sin consecuencias. Mientras cerraba el ordenador y observaba Madrid desde mi ventana, pensé en todo lo que había pasado. La tensión, las amenazas, los giros inesperados, todo había llevado a este momento de triunfo silencioso, y aunque los antagonistas habían caído, una sombra de incertidumbre permanecía. Alguien más había jugado conmigo, un jugador oculto en las sombras, recordándome que incluso el control absoluto es frágil y que siempre hay fuerzas que escapan a nuestro alcance. Sin embargo, no importaba. Había recuperado mi poder, mi dignidad y la certeza de que podía manejar cualquier situación. Y mientras la ciudad dormía, con luces parpadeando en la distancia, supe que, aunque mi venganza había terminado, mi historia apenas comenzaba. La sensación de victoria mezclada con alerta permanente me recordaba que la vida, como este juego, siempre está llena de sorpresas. Y yo estaba listo para cualquier desafío que viniera.